Levante su mano derecha otra vez conmigo y dígale a alguien que tenga ahí cerca y el de al lado, dígale: Dios tiene un milagro para ti hoy. Dígale: hoy es tu día para cambiar. Hoy es tu día, sacúdalo, sacúdalo. Dígale: hoy Dios va a hacer algo. Hoy, despiértate, hay una palabra para ti, recíbela. Dios va a hacer algo especial. Busque su Biblia, por favor, en el libro de... ¿Quién le dijo que se sentara? Siéntese, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. El título de este mensaje es el siguiente: tu historia va a cambiar hoy. Hoy es el tiempo de cambio. Amén. Muy bien. Dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 20. Desde el verso 1 voy a empezar a leer. Y dice lo siguiente. Cuando lo tenga, dígame: lo tengo. Encienda su Biblia, préndala, encienda ahí su celular para que pueda ver mejor, no sé. Y dice el verso 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de ¿qué? ¿Cayó cómo? Enfermo de muerte. Algo inesperado, algo que usted no pone en su agenda. Bueno, la próxima semana me voy a enfermar. Pero esas cosas son de las que llegan así de repente. Y en el nombre de Jesús, hoy va a haber sanidad para su vida. Y dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Cómo le dijo? Ordena tu casa. ¿Qué le dijo? Dice: porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego, le volvió a decir, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice entonces: y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínense, con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, mire lo que le dice: vuelve, dice, vuelve, ¿verdad? Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Le recuerda una de las promesas: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. ¿Cuántos lo reciben? Y al tercer día, al tercer día Jesús también resucitó de los muertos para darnos la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Habrá alguien que pueda darle un aplauso a Dios en este domingo de resurrección. Y dice: al tercer día subirás a la casa de Jehová. Voy a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos vienen a recibir una palabra de fe? Levante su mano derecha conmigo y dígale: Señor, mi corazón está dispuesto, porque una palabra tuya cambiará mi historia. Amén y amén. Dale un aplauso, papá. ¿Cuándo es el día para cambiar? Tu historia va a cambiar. ¿Cuándo? Hoy cambia tu historia. Amén. Cuando le digo que cambia la historia, un día como hoy, ¿verdad? Desde el día de la crucifixión a la resurrección de Jesús, hubo un cambio en el mundo entero. Lo que conocemos nosotros como AC. ¿Qué es AC? Antes de Cristo. Y conocemos también como DC, después de Cristo. Así que hubo un cambio en la historia a través de la resurrección de Jesús. Y ese mismo espíritu que resucitó a Jesús mora en nuestros corazones, mora en nuestra vida para darnos vida, poder de resurrección, cambios, transformación. Habrá alguien que conozca que el poder de Dios está con nosotros. Si le va a aplaudir a Dios, apláudala a Él con ganas.
Pero mire esto. Cambió la historia. Jesús cambió la historia de Dios. Partió la historia de la humanidad en dos. En antes de Cristo y después de Cristo. Y voy a explicarles un poquito por qué pasó ese cambio en la historia. Y todo el mundo usa antes de Cristo y después de Cristo, aún aquellos que no caminan con Dios como tú y yo. Pero la historia cambia para todos porque no la hizo un hombre, la hizo nuestro Dios. Y el cambio de la historia sucedió después de la resurrección. Y voy a explicarles un poquito en eso para después meterme en el pasaje. Yo necesito que usted entienda qué fue lo que cambió. ¿Qué fue lo que pasó una página? Desde Moisés, voy a explicar un momento algo que estaba explicando a los alumnos de teología y estaba dando una clase de la Academia de Liderazgo, que hoy precisamente pues no tienen clase en los salones, pero el próximo domingo, jueves, si usted está haciendo la Academia de Liderazgo, tiene clases normales. Y si no la ha podido empezar, el módulo 2 inicia la próxima semana. Así que le digo algo. Le explicaba a ellos y les decía, es que hay unos tiempos en la Biblia que necesitamos entender. Desde el inicio de la creación, cuando Dios se relacionó con el hombre, con nosotros, Él estableció unos parámetros. En el tiempo de Adán, el hombre, voy a explicarlo de forma general. Y si usted quiere aprender un poco más, haga los cursos del Instituto Life. Y que me paguen la propaganda. Pero ¿sabe algo? Desde el tiempo de que Dios se relacionó con Adán, era un periodo conocido como la inocencia. Y el tiempo entre Moisés y Jesús, ¿qué fue lo que recibió Moisés? ¿Las qué? Las tablas de la qué? De la ley, de los mandamientos. Quiero decirle que los mandamientos de Dios todavía permanecen vigentes. Amén. Ahí dice, hay gente que dice, pero es que ahora, ¿en qué periodo estamos? Voy a explicarles un poquito eso. Así que cuando Él recibió las tablas, recibió la ley. Era la forma como Dios se relacionaba con el hombre. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, pero cuando vino Jesús, murió en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos, tú y yo estamos en el periodo de la gracia de Dios y del amor de Dios. Y tenemos que ser agradecidos por esa gracia maravillosa que está en nuestras vidas. Denle un mejor aplauso a Dios. Pero ¿sabe algo? Entonces quiero ubicarlos en el periodo en que estamos. En el periodo de la gracia. En el periodo de la gracia de Dios. Así que Él partió la historia cuando entró la gracia de Dios. Porque cuando Él resucita, estaba en la cruz y dijo, consumado es. La deuda del pecado que teníamos nosotros para con Dios, Él la pagó en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Pero entonces Él ahí con ese acto partió la historia y entramos en el periodo de ¿qué? ¿De la qué? De la gracia. Entonces nosotros al entrar en el periodo de la gracia, no quiere decir que la ley completamente fue abolida. Voy a explicarles un poquito cuáles cosas fueron las que fueron abolidas. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al ¿qué? Al Padre si no es por mí. ¿Sí o no? Así que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que ahora eres el camino. Pero en el periodo en que Jesús estaba vivo y caminando en la tierra, estaba dentro del periodo de la ley. Y Él, cuando usted lee la historia o ha visto esta semana de Semana Santa, me encanta porque dan películas de Jesús a toda hora, ¿verdad? ¿Las ha visto? Quiere decir que no tenía nada que hacer. Pero entonces,
mis hijas, por ejemplo, se quedan pegadas viendo las películas de Jesús y se quedan mirándolas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aun cuando estábamos lejos de Él, siempre sentíamos una atracción por nuestro Dios. Y sabes, algo nos llamaba, algo nos atraía, y la Biblia dice: con lazos de amor te he llamado. ¿Cuántos han recibido ese amor de Dios maravilloso? Dele gracias a papá por eso. Dígale: gracias, mi Dios, gracias. Y no tengo tiempo para explicarle por qué desde antes. Algunos me decían: pastor, mi Semana Santa no era nada santa. Pero de todas maneras veía las películas de Jesús y lloraba, porque hay una atracción en nosotros por Él. ¿Y sabe algo? Entonces Él cambió la historia y entramos en ese periodo de la gracia. Pero entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue la forma de cómo relacionarnos ¿con quién? Con Dios. Y cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿Cómo así, pastor? Es que las leyes que fueron abolidas fueron las leyes sacerdotales, las leyes de los sacrificios. Cuando estaba en la época de Jesús, Jesús caminaba y entraba al templo y iba a las fiestas. ¿Recuerdan la historia que Él volteó las mesas de los que vendían y decían: han convertido esto? Él estaba en el templo y dijo: este templo será destruido. Y ellos pensaban que era el templo que Salomón había construido, y Él estaba hablando de sí mismo y que en los 3 días lo iba a levantar. ¿Por qué yo le estoy diciendo todo eso? Porque yo necesito que usted tenga una fe firme y creyendo en el poder de la resurrección. Entonces, cuando Él estaba ahí, el templo estaba edificado. Así que la gente, todos llegaban a ofrecer sacrificios al templo. Los rituales, todos los realizaban en aquel entonces, en el templo de Salomón. ¿Me estoy haciendo entender? La gente tenía que llevar su cordero y sacrificarlo, entregarlo al sumo sacerdote. Así que las leyes que fueron abolidas después de la cruz y de la resurrección fueron las leyes sacerdotales. ¿Las leyes qué? Sacerdotales. Las leyes que hablaba acerca de lo que tenía que vestir el sacerdote, el efod y todas las cosas que tenían que hacer. ¿Por qué eso fue abolido? Porque desde el día que Jesús resucitó, ya la gente no iba al templo. Y los que iban al templo, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios no descendía. En el año 60 después de Cristo, el templo fue destruido. Y Jesús lo había profetizado, dijo: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Así que en el año 60 después de Cristo fue destruido el templo, y el sacrificio y las ceremonias judías ya no se realizaban nunca más en el templo, porque la Shekinah de Dios no descendía como descendía antes que Jesús resucitara. Si usted quiere aprender un poco más de eso, estudie y haga el Instituto Life. Pero está aprendiendo, iglesia. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Que hay unas leyes que no han cambiado. Porque el tiempo de la gracia no quiere decir entonces que por la gracia de Dios entonces cantamos esa alabanza que dice: vive la vida loca. ¿Me entienden? Porque las leyes morales no han cambiado. ¿Las leyes qué? Como no robarás, no matarás, no adulterarás. Todas esas leyes morales no han cambiado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oh, denle un mejor aplauso a Dios. Diga conmigo: Dios es el mismo, no cambia, y Él me ama. Amén. Quiere decir entonces que Dios no cambia, pero los
procesos o la forma como Dios se ha relacionado con el hombre ha cambiado. ¿Me hago entender? El cambio no ha sido de fondo, fue de forma. ¿Fue de qué? Así que las leyes morales no han cambiado, señores. No quiere decir entonces que porque estamos en la gracia de Dios. Yo le decía a alguien, ¿se ha visto la película del 007 que tiene licencia para qué? Para matar. No quiere decir entonces que usted tiene licencia para pecar. Levante su mano derecha conmigo y dígale que tiene al lado, ojo con lo que estás haciendo. ¿Cuántos pueden decir esa palabra es para mí? Pero entonces vamos a la historia de Ezequías. ¿Por qué le dije todo esto? Porque quería que usted se ubicara en un día como hoy, el domingo de resurrección. ¿Qué fue lo que cambió? Y que usted pueda aprender estas cosas. Pero mire lo que pasó en el libro de Ezequías. Verso 1 dice entonces, en aquellos días cayó Ezequías enfermo ¿de qué? De muerte. El versículo 1 dice, ¿enfermo de qué? De muerte. Y dice entonces, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no ¿qué? Se puede poner un momento en los zapatos de Ezequías. Ezequías estaba viviendo en una enfermedad. ¿A cuántos les gusta estar enfermo? A nadie, ¿verdad? No hay nada más feo que estar enfermo. Usted cuando está enfermo, las fuerzas se le acaban, no tiene ganas de nada. Usted cuando está enfermo no se quiere levantar de la cama. Tal vez estás viviendo hoy como si estuvieras en una enfermedad. Tal vez las cosas no te están motivando, no te quieres levantar, no quieres hacer nada, piensas que todo va a morir, la empresa se va a acabar, el matrimonio va a morir, las cosas van a estar mal. Tal vez estés diciendo no veo nada, no sé por dónde, no he tenido trabajo, no he tenido esto, ando como enfermo, me duele aquí, me duele acá, ando con un dolor aquí, allá, acá. ¿Usted conoce a alguien así? Pues esta palabra es para ti porque Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, pero dígalo así con sabrosura, pero, ¿sabe qué? La Biblia dice que entonces vino el profeta Isaías. Cuando Ezequías estaba enfermo, ¿quién vino? El profeta Isaías. Quiere decir que Ezequías tal vez pensó y dijo, ¡ay, llegó el profeta! ¡Ay, ya me voy a sanar! Ya las cosas van a estar bien. Es como cuando nos dicen pastores, nos dicen, ay, ves para que vayas a orar. Y uno va a orar a la clínica y Dios le muestra a uno, pues este se va. El profeta Isaías no vino con una palabra agradable para él. Él dijo, ay, ya llegó el profeta. Me voy a sanar. Él va a orar por mí, me voy a levantar y voy a seguir adelante. Pero el profeta Isaías vino y le dijo, vas a morir, no vas a vivir. Me imagino a Ezequías diciendo, hey, barro, ¿para qué viniste? Pero le dijo otra cosa. Le dijo, ordena tu ¿qué? Oh, qué palabra tan tremenda. Y no es para una persona enferma. Yo veo a Dios haciendo unas cosas que uno dice, Señor, ¿cómo le vas a decir ordena tu casa? Si Él está enfermo, no tiene ganas de nada. ¿A qué se refería con que ordena su casa? Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden. ¿Un Dios de qué? La Biblia dice, hágase todo. ¿Hágase cuánto? Decentemente y en orden. ¿En qué? Levante su mano conmigo. Derecha, por favor, y dígale que tiene al lado, ordena la casa. Ordena tu vida. Amén. Y le voy a decir por qué pasó estas cosas. ¿Está conmigo en la historia? Entonces, mire lo que pasó. Verso 2. Ahora voy a describirles
lo que Ezequías hizo. ¿Lo que Ezequías qué? Voy a tratar de describir. Y dice: entonces, después que él recibió la palabra del profeta, y el profeta le dijo: no vas a vivir, vas a morir. Y le dijo: ordena tu casa. Entonces él volvió su rostro a la pared. ¿Qué hizo? Puso su rostro en la pared y oró a Jehová y le dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. ¿Que hagas qué cosa? Memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Ay, qué bueno era. Y lloró Ezequías con gran ¿qué? Lloro. Quiere decir entonces que voy a describirles esto. ¿Ha visto alguna vez un personaje que hace lo siguiente? ¿Quién es ese personaje? A mí me contó el pastor Brian que era Kiko. Mi generación vemos otras cosas. Pero él puso su rostro en la pared. No sé si esto va a quedar bien en esta toma, pero en otras palabras él hizo esto: Señor, te ruego que tengas misericordia, que tengas memoria, que han dado con íntegro corazón, que han dado en verdad y que he hecho las cosas que te agradan. Te ruego, Señor, que hagas algo. ¿Cuántos creen que Dios escucha nuestra oración cuando sale del corazón? ¿Cuántos creen que Dios nos escucha cuando le decimos: Señor, te ruego que tú sabes cómo están las cosas, pero te pido que tú hagas algo sobrenatural? ¿Habrá alguien que crea que Dios puede hacer algo? Quiere decir entonces que cuando él ve la pared, esto está tremendo, porque cuando él ve hacia la pared, le dije ahorita que si llegó el profeta, él se había alegrado y dijo: ay, ya llegó el profeta. Él no está poniendo la confianza en lo que un hombre puede hacer. Él está buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No veo a ninguna persona, no veo a ningún hombre. Yo pongo mi confianza en lo que Dios puede hacer. Oh, denle un mejor aplauso a Dios esta mañana. Está en la historia conmigo. Amén. Y entonces sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo. Verso, ¿está predicando usted o yo? Versos 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, muéstrenme el tiempo porque no sé cómo voy en el tiempo. Antes que Isaías, dice, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo: vuelve, mire esto, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Así dice Jehová, el Dios de tu padre David: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, he aquí yo te sano, dice el Señor. No sé lo que estás viviendo, pero hoy cambia la historia de tu vida en el nombre de Jesús. Pero quiero que vea un momento la historia. Quiere decir entonces que Isaías vino y le dijo: no vas a morir, vas a morir, y ordena tu casa. Y este hombre entonces inmediatamente se fue hacia la pared. Él no se quejó, él no dijo: este profeta, ¿por qué viene a decirme esto? Si yo tengo las cosas bien, a mí que nadie me venga a decir cómo yo hago las cosas. Pero hay un Dios en el cielo que te está viendo y que tú sabes que tienes que poner en orden las cosas. Ay, ¿por qué me está pasando esta enfermedad a mí y no a otros que se hacen las cosas mal?
¿Por qué me pasan esto a mí? ¿Sabes? Cuando tú estés en medio de una prueba. ¿Cuántos tienen pruebas aquí? Levante su mano y yo la levanto con usted también. Porque cuando nosotros estamos enfrentando una prueba, yo estoy seguro, estoy completamente convencido que Dios está detrás queriéndonos enseñar algo y diciéndonos: tranquilo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero aprende lo que te quiero enseñar. Levante su mano derecha conmigo, por favor, y dígale al que tiene al lado: aprende. Es más fácil, ¿sabes? Para Dios es muy fácil hacer así y pagarte cualquier deuda. Para Dios es muy fácil hacer así y levantar al que esté enfermo. Para Dios es muy fácil hacer así y cambiar la historia de tu vida. Donde antes las cosas estaban muertas, hoy declaro que van a vivir en el nombre de Jesús. Diga conmigo: pero a Dios le interesa más tu corazón. Porque quiere cambiar algo en nuestro corazón. Quiere que aprendamos algo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y dice entonces la historia que antes, mire esto: yo he visto tus lágrimas aquí, yo te sano, ¿verdad? Y le dijo, el verso 4, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Quiere decir entonces que Isaías le dijo, tal vez fue a su habitación y le dijo: vas a morir, ordena tu casa. E Isaías se fue. Él colocó su rostro en la pared y empezó a orar al Señor. Y cuando antes que Isaías saliera, así que Isaías ya se iba e iba por la mitad del patio, Dios le dio otra palabra y le dijo: vuelve y habla con Ezequías. Oh, quiero decirte algo. Hay un cambio en la dirección de Dios. Hay un cambio porque Dios le había dicho: vas a morir y además ordena tu casa. Pero cuando Isaías va en medio del camino, Dios le dice ahí: ¿sabes? Vuelve y dile a él que Dios lo va a sanar. Y le siguió diciendo entonces, mire lo que le sigue diciendo: así dice Jehová, yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. No van a pasar 3 días cuando vas a empezar a ver tu milagro en el nombre de Jesús. Oh, vamos, déselo bien fuerte a papá. Diga conmigo: pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que en realidad estaba? Agárrese de la silla porque ahora le voy a tirar, ¿sabes? La revelación que está ahí entre el versículo 1 y el 4. Pero antes de eso quiero contarles algo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama al orden, quiere decir que es porque estamos como. Si no, Dios no le llama al orden. Si a usted no está en orden, Dios siempre nos va a llamar ¿a qué cosa? Al orden. Pastor, ¿y cuándo es el día de ponerme en orden? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el día de su milagro? ¿Cuándo es el día para pedir perdón? ¿Cuándo es el día para cambiar? Amén. Hoy es el día. Porque de un momento a otro las cosas cambiaron. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue? Si usted lo vio conmigo, cambió una decisión que Dios había tomado. Dios había mandado una palabra para él. Pero de un momento a otro, antes que él saliera de la casa, Dios había cambiado una dirección. Y esas cosas no se ven así de fácil en la Biblia. Pero le dije ahora, Dios no cambia. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y por qué cambió esa dirección?
Si había dado una instrucción Dios y una palabra, pero antes que saliera, Dios cambió la instrucción. La cambió porque había alguien que creía que Dios es misericordioso. Había alguien que estaba en la pared diciendo: Señor, tu amor es grande. Yo sé que tú estás conmigo y sé que es el único que puedes hacer algo. Aunque me digas esto, yo sé que algo puedes hacer. Habrá alguien que esté recibiendo esta palabra. Oh, dáselo fuerte a nuestro Dios. Aunque tengas un dictamen del médico, las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Aunque las cosas se estén perdiendo, hoy van a cambiar en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene la autoridad. Amén. Y sabe algo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este Ezequiel? Cuando usted lee la historia de Ezequiel en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, describe quién era Ezequiel. La Biblia dice que Ezequiel puso la nación en orden, que él estaba en la nación y la puso en orden. Él colocó a la nación que estaba en idolatría, quitó los altares de idolatría. Él cambió las condiciones. Él dijo, él estableció el altar. Él cambió las cosas. Cuando usted lee la historia del libro de Ezequiel, de quién era Ezequiel, dice que él era un rey que todo lo que hacía prosperaba. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan prospere? Y la Biblia dice que especialmente dice, porque él hacía lo que agradaba a Dios. ¿Qué fue lo que cambió entonces? ¿Qué fue lo que hizo que Dios cambiara el dictamen? ¿Cuántos quieren que las cosas cambien para su vida? Tal vez usted esté en una situación que usted sabe que no está bien y que hay algo que tiene que cambiar. ¿A cuántos Dios le ha hablado eso? ¿Qué fue lo que hizo que él cambiara? ¿Sabe qué fue lo que pasó con este Ezequías? Que cuando él estaba orando en la pared, le dijo una palabra y le dijo: te ruego que hagas memoria. ¿Que hagas qué cosa? Es una oración muy valiente. Dios le dio una oportunidad. ¿Dios le dio qué? ¿Estás aprovechando las oportunidades que Dios te da? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios le da esa oportunidad? Qué lindo es nuestro Dios, que siempre, siempre, siempre nos da una oportunidad. Tú y yo estamos viviendo en una oportunidad. Disfrútala. Se llama la gracia de Dios. Se llama el amor de Dios. Sea lo que estés viviendo, empieza a cambiarlo y cambia tu historia y aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. ¿Habrá alguien que pueda decir: gracias, papá, por esta oportunidad?